El día de hoy participaremos en el taller Pienso, luego hablo, el lenguaje del debate, el cual estará a cargo de Luis Rodolfo Jaramillo Botero. Luis, desde joven supo que quería ser profesor, tuvo la suerte de conseguir una beca y logró con el apoyo de su familia llegar a la ciudad a estudiar. Él en este momento está cursando ya el noveno semestre de la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales. Bueno, sin más preámbulos, Luis, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Julián. Y de nuevo a todos, muchas gracias, bienvenidos, muchos saludos a todos. En serio, estoy emocionado que estemos reunidos en este espacio. Pues como ya escucharon, mi nombre es Luis Jaramillo, me presento. Eh, Soy auxiliar de Arroba, y entonces desde la plataforma nos hicieron como esta invitación a hacer estos talleres para estudiantes, pero la idea es como consolidar este espacio como un espacio de estudiantes para estudiantes, que en un futuro todos ustedes o cualquier persona de nuestra universidad se pueda motivar a realizar esos talleres. Como van a ver, yo no soy ningún experto tallerista ni nada por el estilo. Este es un espacio pues, para que dialoguemos y aprendamos juntos de alguna forma. Entonces, ¿de qué va a tratar este taller más o menos? Pues para empezar, yo no soy, como decía, no soy ni estoy en un grupo de debate, ni soy experto en el tema. Voy a hablar más como desde mis experiencias personales y cómo me han ayudado en mi carrera para llegar al menos hasta el semestre en el que estoy ahora. Eh, para empezar, quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Queremos ganar un debate? ¿Para qué ganarlo? ¿O de qué sirve ganar un debate? Porque a veces cuando se hace este tipo de charlas, cuyo tema es el debate, eh, muchas personas creen que van a llegar a ver como una especie de manual de retórica, de cómo derrotar a tus oponentes debatiendo o algo así por el estilo, como si fuera una especie de guerra, que es algo que se está viendo mucho desafortunadamente en las redes sociales, que sí, es muy entretenido de ver, pero tal vez están perturbando un poco lo que realmente sería un buen debate. Para empezar, aquí no se va a hablar mucho sobre la retórica y sobre estrategias para ganar los debates, sino como algunas pautas que aprovechemos para usar los debates como herramientas de aprendizaje y de una forma como un poco más colaborativa y dialógica. Yo tuve como un poco la suerte de aplicar esto muchas veces en mi carrera y también cuando fui practicante en una institución educativa con pequeños, que a veces es un poco incómodo cuando hay muy baja participación, o incluso lo estamos viendo ahora mucho en las clases virtuales, que a veces es como un poco monótono y esto podría ser una forma de avivar un poquito la chispa en las clases. Bueno, empecemos con qué es el debate. En esta imagen que pueden apreciar aquí, vemos como la figura más clásica del debate, como dos personas en posturas diferentes, dialogando frente a un público, discutiendo un tema. Y esto es como muy acertado a la realidad, pero tiene más que ver como con los debates formales, o sea, de tipo formal, los cuales están generalmente institucionalizados o hacen parte de programas como con una larga historia académica, puede ser universidades o programas políticos o asuntos así por el estilo. Las partes del debate son muy comunes, tenemos un tema que discutir, tenemos como mínimo dos posturas diferentes frente al mismo, el papel del moderador, que por ejemplo en las redes sociales generalmente no vemos moderadores que estén como tratando de dirigir un poco o guiar las conversaciones, tenemos a un jurado y tenemos a un público. Y los procedimientos comunes también conocidos, pues, imagino, por muchos de ustedes, que serían la argumentación, que es la parte del debate donde exponemos las ideas o las razones para defender una postura o una promesa. La refutación, que es cuando tratamos de contrariar o corregir los argumentos del contrario, ¿sí? Así por el estilo. El cuestionamiento, que puede venir del jurado, puede venir también del público, puede venir de la postura contraria, que es una parte en la que tratamos de poner en juego los argumentos de ambas posturas por medio de preguntas extra que nutren la discusión. Y por último sería la conclusión. En el campo profesional y académico hay muchos tipos de debate con diferentes propósitos. Por ejemplo, tenemos este primer tipo de debate, que es el británico, que se dedica como a discutir temas de actualidad, de la sociedad o de política, que es los que vemos generalmente en los noticieros. No sé, que podrían discutir temas recientes por ejemplo, ¿cuál es el que está de moda ahora? El tema del Papa Colombia o algo así por el estilo. Entonces se discutirían como esos temas de actualidad. Tenemos como estos debates de tipo competitivo, que es, por ejemplo, que un equipo pone una premisa y una postura y lo lleva hacia otro equipo para que trate de enfrentarla. Este es el que tiene competiciones a nivel internacional y generalmente está muy asociado a las universidades.
tenemos este otro tipo de debates que es como el de discusión moral, en el cual tratamos de ver diferentes temas o objetos a partir como de una visión más filosófica o más ética, tratando de discutir el bien o el mal de algo, que es algo que realmente se debería hacer en nuestro país cada vez que se realizan ciertas políticas o ciertas cosas. Y sí, también es muy relacionado como lo que hacemos con nuestras tías o nuestros padres cada vez que hay un tema y tratamos de discutir pues quién tenía la razón, quién está bien, quién está mal. Y el debate de tipo Karl Popper, en el cual se conoce el tema que se va a discutir, pero los participantes no conocen en qué postura del tema van a estar, o sea, no saben si van a estar a favor o van a estar en contra. Recuerden este tipo de debate para la pequeña actividad que vamos a hacer de forma participativa al final de este encuentro. Muy bien, nosotros no nos vamos a centrar en esos debates formales tan llenos de reglas y tan institucionales, nos vamos a centrar más como en debates de tipo informal, ¿sí? O sea, debates que pueden surgir como más en nuestra cotidianidad o más aún en nuestro contexto académico como estudiantes. Este debate informal tiene tres características principales. El primero es la espontaneidad, o sea, no hay normas, no hay reglas, no hay un jurado o un moderador que te esté diciendo cómo debes proceder. Y es algo muy agradable en cierta forma porque se presta para que seas más flexible, para que metas incluso bromas por medio de este debate o cosas así por el estilo, que es algo que también vemos en las redes sociales, que siempre que hay un tema de discusión termina ese entonces lleno de sátiras alrededor del mismo. La segunda característica sería el perspectivismo, es decir, que cada persona tiene una perspectiva dependiendo de sus experiencias, de su formación. Es decir, de donde tú vienes, lo que tú estudias, lo que te ha pasado en la vida, las amistades que tienes, todo eso influye en la perspectiva que tienes para ver el mundo. Y lejos de ser algo negativo, como nos puede sugerir esta imagen de dos personas que ven lo mismo y no se ponen de acuerdo, realmente no tiene por qué ser siempre algo negativo, puede ser algo que nos nutra, o sea, el hecho de que los demás tengan visiones muy diferentes de la misma cosa puede ayudar a que nos complementemos o veamos el mundo de diferentes maneras. Y la tercera característica sería que los participantes eligen la finalidad. Justamente como vimos en la diapositiva anterior, los debates pueden tener muchas finalidades, discutir si algo está bien o mal, o competir, o de todo tipo. Entonces, esa finalidad lo escogerían las mismas personas que participan del debate informal. Vamos a ver esto por medio del ejemplo de Susana y Mateo. ¿Sí? Ellos dos son estudiantes de ingeniería. No voy a decir cuál ingeniería específicamente porque no es como que conozco yo todas las carreras. Entonces no sé en cuál quedaría más adecuadamente este tema. El caso es que están estudiando juntos para un examen acerca de energías renovables. Y mientras lo hacen se dan cuenta de que ellos dos tienen posturas un poco diferentes frente a la energía hidroeléctrica. Mientras que Susana defiende su uso, Mateo considera que ese uso es perjudicial para el ambiente. Entonces, sin darse cuenta, ambos comienzan una especie de debate informal respecto a este tema de las energías renovables y el tema específicamente de la hidroeléctrica. Y es algo que, o sea, nosotros discutiendo en cualquier cafetería o reuniéndonos con nuestros compañeros de aula para estudiar sobre algo y que surja un debate nos puede ayudar bastante. Ahora vamos a ver como algunos aspectos, componentes o pautas que nos pueden ayudar mucho en estos debates informales que pueden surgir en nuestro contexto académico. El primero sería el asunto de la escucha activa. Al principio les decía que no veníamos como a hablar justamente de la retórica, porque no venimos a hablar como de las técnicas del habla, de cómo hablar mejor y tales, sino que venimos también es a aprender más que nada a escuchar. Una escucha activa es lo mejor que puedes tener como para tratar de comprender o darle sentido a lo que están diciendo los otros y interiorizarlo de cierta forma. Y además nos puede ayudar a diferenciar lo que son las opiniones de los argumentos, no solo como para señalar al otro y decirle, ah, no, es que eso no cuenta porque es una opinión, no, sino como para nosotros mismos poder modularnos un poco y diferenciar nuestras propias opiniones y saber si estamos dispuestos a cambiarlas o no. Las opiniones surgen generalmente de nuestras emociones, nuestras convicciones o unos juicios que hemos hecho previamente frente a algo. No sé, como digamos, este debate famoso de la pizza con piña, si tú probaste la pizza con piña y no te gustó, entonces muy probablemente ya teniendo ese juicio, vas a tomar una postura de que no, de que está mal la pizza con piña, cosas así por el estilo. Por otro lado, los argumentos generalmente están construidos sobre ideas, hechos y razonamientos, pero es muy difícil, digamos, encontrar que tú tienes argumentos que se desprendan completamente de la opinión, de las emociones, porque obviamente dependiendo de nuestra postura es que van a surgir estos. Incluso te pueden dar una lista de hechos sobre alguna situación, ¿sí? De hechos, datos tales,
pero muy probablemente nos fijemos más que nada en los que nos interesan porque están de acuerdo a lo que ya consideramos correcto. Eso es lo que se le considera una burbuja ideológica. Ahora, lo importante en esto, y lo noto por aquí abajo para que justamente a mí tampoco se me olvidara, es siempre tener en cuenta que la intención pues la intención comunicativa del otro es más importante que la exactitud. Entonces, como no estar pendientes de, esta persona se equivocó al decir un dato o no dijo un número de forma adecuada, o sino tener en cuenta como la intención, lo que nos quiere transmitir o lo que está tratando de comunicar. Bien, aquí veamos un ejemplo también con el caso de Mateo y Susana. Entonces, Mateo tiene la opinión de que debe reducirse el uso de la energía hidroeléctrica y reemplazarlo por energías de menor impacto. Su argumento es que las hidroeléctricas impactan el hábitat de muchas especies, interrumpen el flujo natural del agua y afectan a las comunidades cercanas. Por su parte, Susana tiene la opinión de que la hidroeléctrica es la mejor opción disponible hasta el momento. ¿Cómo lo argumenta ella? Dice que las hidroeléctricas son las que generan menos desechos, tanto físicos como de gases, y que ya que el país está atravesado por ríos tan grandes, entonces es algo que se puede aprovechar para un beneficio general. Aquí esto nos ayuda como para repasar un poco el asunto de las perspectivas. Por ejemplo, vemos que lo que es este Mateo lo hace desde una perspectiva mucho más local, una perspectiva mucho más micro, pensando en las comunidades, en las zonas locales donde se instalan las hidroeléctricas y pensando en los ecosistemas que son atravesadas. Mientras que Susana vemos que lo hace desde una perspectiva un poco más económica y un poco más general o nacional, diciendo que, bueno, hay que pensar en lo que es más beneficioso para el grueso del país, para el país en general. Y esas son, digamos, algunas de las perspectivas que se pueden tocar ahí. En este caso, como los dos estudian la misma cosa, entonces sus argumentos incluso son muy similares. Pero si estos dos fueran dos personas que cada uno está en una carrera muy diferente, pues variaría la cosa. Otro punto de la escucha activa es que nos puede, pues al ejercitar la escucha activa, nos puede ayudar a identificar falacias. Las falacias, en este caso vamos a hablar de las falacias no formales, que son las falacias que tienen un contenido que es irrelevante o es ambiguo y que no aporta realmente al razonamiento del argumento, son muchas. O sea, cada año incluso se descubren nuevos tipos de falacia. Y el hecho de que las pongan en latín, pues no nos ayuda a nosotros del todo a entenderlas y mucho menos a memorizarlas. Lo que quiero indicar un poco es que realmente no hace falta memorizarlas todas. O sea, tenemos ad populum, ad ignorantium, pues tenemos un montón. Ad prepondiam, que es la famosa falacia de autoridad, ad ignorantium, que es la famosa, bueno, es que si no puedes probar que estoy equivocado es porque tengo razón, que es una falacia bastante común. El caso es que nosotros con un poco de escucha activa y con un poco de intuición podemos más o menos identificar cuando una persona o cuando nosotros mismos estamos cayendo en una falacia. Y lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos dos ejemplos de eso. En este primero nos dice, bueno, muchos ciudadanos están en contra de las vacunas, por eso no puede ser obligatoria. Ahí vendría a ser lo que es una falacia ad populum, es decir, asumir que si muchas personas están de acuerdo con algo, significa que eso ya es cierto o ya tienen la razón. Es como si muchas personas están de acuerdo en que la Tierra es plana, entonces significa que la Tierra es plana. O sea, si ven por dónde va la cosa. O esta otra nos dice, razones para creer en el calentamiento global, un actor de cine diciendo que es un invento chino, que es algo que desafortunadamente pasa en la vida real. Y no solo actores de cine, sino también grandes empresarios o políticos han salido a desmentir el calentamiento global o cosas así por el estilo. Y no lo pensemos solo en ese nivel, pensemos incluso que a niveles más altos, como no sé, un Nobel de literatura o un Nobel de medicina, lo pueden citar para decir que el calentamiento global no existe. Pero el hecho de que tengan esa autoridad, ya sea por su cargo o por sus logros, no significa que automáticamente tengan razón, y mucho menos si es en un caso diferente o en un asunto un poco más coloquial, más común, como si estamos en una clase y hay unas personas que son mayores, entonces por ser mayores o por tener más experiencia, entonces automáticamente creen que van a tener la razón sobre los diferentes temas. Y pues realmente no viene siendo el caso muchas veces. Entonces, las falacias siempre son como formas de decir que se tiene la razón sin justificar por qué de fondo. Entonces, si nosotros nos fijamos en eso, como, esta persona está diciendo que tiene razón,
pero no está justificando de fondo por qué. Entonces, más o menos podemos hacernos a la idea que está tratando de meternos una falacia en la baraja. Como mencionábamos al principio de la charla, a través del chat pueden ir escribiendo sus preguntas. Si yo las voy viendo, las iré respondiendo ahí mismo. O al final, pues ahorita en un intermedio de la charla, me tomaré el tiempo de responder todas las que haya. Veamos más ejemplos a partir del caso que veníamos viendo de Susana y Mateo. En este enunciado de Mateo dice que las hidroeléctricas, dice, todas las hidroeléctricas provocan sequía y que nos puede mostrar lo que pasó en Chile. Aquí lo que tenemos es una generalización apresurada, es decir, que él está cogiendo un caso y está diciendo que como un caso real, entonces ya se puede extender esa misma conclusión a todos. No, no lo sé, Enrique, es como cuando alguien dice, no, es que tal persona de tal pueblo fue infiel, entonces todas las personas de ese pueblo son infieles. Pues sería una generalización, generalizar, y siempre que se generaliza, no, pues los resultados tienden a ser negativos. Bueno, no siempre, perdón, disculpen ahí mi falacia. Ahora, Susana nos dice que si no fuera por las hidroeléctricas, la energía en el país sería más costosa y estar en contra es interrumpir el progreso. Aquí, de hecho, lo que Susana nos está diciendo son dos falacias. La primera es una falacia de consecuencia. Ella está asumiendo que si algo no es como es, las consecuencias serían negativas. Y además nos está diciendo que si no estamos de acuerdo con eso, entonces es porque estamos en contra del progreso. O sea, nos está tratando de meter un nombre de pajas cuando te dicen, no, es que si tú no reciclas en tu casa es porque tú quieres destruir el medio ambiente, ¿entiendes? O sea, como que te tratan de sacarte y llevarte para el lado extremo si no estás de acuerdo con un planteamiento. Son dos formas de falacia que podemos ver muy comunes en los debates que se presentan en Colombia, desafortunadamente. Quería mencionarles además las que considero son las peores falacias que existen, y son las peores porque son las que más han interrumpido o frenado de cierta forma el conocimiento de la humanidad, y como también como que frenan bastante el diálogo que se puede formar entre las personas. La primera es la falacia de falso dilema. Es decir, por ejemplo, si ven este punto de aquí, si yo les digo, bueno, este punto es azul o es verde, y boom, se imaginen que hay un debate de, no, es que es verde por esto y esto es azul por esto y esto. Ahí lo que tenemos es un falso dilema, no necesariamente es una cosa o la otra, puede ser un verde azulado, o sea, puede existir algo intermedio. Y eso pasa con muchas cosas, y que incluso en nuestro contexto, como colombianos, que estamos tan acostumbrados a la polarización, podemos hablar de que se dan siempre muchos falsos dilemas. Es como que es una cosa o la otra. Como que no queremos tomarnos el trabajo de construir algo intermedio o algo más o menos. El otro sería la falacia de aceptar el todo por la parte o rechazar el todo por la parte. Y yo pensaba en el ejemplo de, bueno, escuché una canción de un álbum o de un disco y no me gustó, entonces voto todo el disco o desecho todo el álbum, o ya no me gusta ese género musical. Es como que por una sola parte rechazar todo, entonces como que no es suficiente. O es como ir a un restaurante, probar una receta y no te gustó, entonces ya no vas a volver al restaurante o ya no vas a, pues lo vas a dar malas recomendaciones al respecto del mismo. Y es algo que en el área de pues en las áreas académicas es bastante peligroso de hacer, porque nos lleva a extremismos. Y además la misma ciencia no avanza de esa forma, no avanza rechazando tajantemente algunas cosas, a menos de que sean pseudociencias o algo así, que sí se puedan rechazar. En un caso muy, muy paradigmático que podemos mencionar es el caso de las leyes de la física de Newton, las cuales seguimos usando hasta el día de hoy y de las cuales depende la ingeniería que le da forma a nuestras ciudades. Pero sabemos que las leyes de la física de Newton se basan en una ley llamada la gravitación universal, pero esta ley de la gravitación universal fue refutada por la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Entonces eso no significa que ya todas las leyes de Newton sean rechazadas o sean destruidas o borradas de los libros de ciencia. Por el contrario, ahora se complementan y se trata como de desarrollar de otras perspectivas. Ya estamos llegando a la parte, por así decirlo, más interesante de los debates informales, que es la parte de construir consensos y conclusiones con las personas que estamos dialogando. Por ejemplo, aquí Mateo y Susana llegaron
lograron llegar a 3 consensos o conclusiones. El primero es que se debe tomar en cuenta tanto el impacto en la sostenibilidad ambiental como en la sostenibilidad social. El segundo es que se debe hacer una transición de poco a poco para aumentar la eficiencia y reducir los daños de las hidroeléctricas. O sea, tomarse el tiempo, ir despacio. Y la tercera es que pueden consultar más sobre el mismo tema. Ese, digamos, es una de las conclusiones o consensos que se pueden universalizar. O sea, siempre podemos aprender más sobre algo, porque siempre van a haber más posturas, o van a haber más teorías, o más autores, o cosas así por el estilo. Bueno, hasta este punto, sí me gustaría escuchar algunas preguntas o leer algunas preguntas con respecto a este tema, para que luego ahorita pasemos más como a la parte práctica, que estoy seguro que es la parte que más les interesa a ustedes, en la cual va a ser como un poco más participativo y dinámico. Si tienen alguna duda o algo que me quieran corregir o complementar o algo así, lo pueden poner por el chat. En ese momento entonces pasaríamos a hacer sí, otro ejemplo sobre hombres de paja. Si a una persona no le gusta el fútbol, y tú llegas y le dices, no te gusta el fútbol, o sea que eres un perezoso, o sea, tratas como de llevarlo al otro extremo, como, no te gusta el fútbol, entonces estás en contra del deporte nacional, o estás en contra del deporte latino, algo así por el estilo. Es como, sí, es como decirle a la otra persona que si no está de acuerdo con tu propia postura, entonces tiene unas consecuencias negativas o lo llevas a un extremo contrario al que esa persona probablemente ni siquiera ha llegado. No sé, ¿te parece un poco más claro ese ejemplo? Ese es interesante, pues, ese tipo de falacia, porque realmente es muy común y se relaciona mucho con la falacia ad hominem. Les voy a escribir aquí el nombre, ad hominem, que significa atacar a la persona en lugar de atacar sus ideas o tratar de refutar sus argumentos. Y es como decirle a una persona que por su, no sé, su clase social o por el lugar donde vive o que por las creencias que tiene, no puede opinar con respecto a un tema o su argumento frente a un tema entonces no vale, no sirve o se tiene que ignorar. Que realmente pues ni siquiera creo que deba justificar muy bien porque eso es algo incorrecto. No se debería atacar a una persona por tener ideas diferentes o negarle a una persona a participar de una discusión solo por su condición vital. Y a uno le parecería como que eso es muy obvio, pero realmente hay momentos en los que no es tan obvio. Digamos que estamos en una discusión de vegetarianos, ¿cierto? Todos somos vegetarianos y estamos discutiendo qué plato vegetariano es el más delicioso. Y llega un carnívoro, pues un autoproclamado carnívoro, a dar su opinión. Entonces, pues, se ve como un poco fuera de lugar. Entonces, una primera respuesta de uno puede ser como, bueno, yo no soy vegetariano, lo siento, pero una primera respuesta puede ser como, no, como no eres vegetariano como nosotros, o como eres de tal cosa, entonces tu opinión no cuenta, o tu opinión no vale, o así por el estilo. Y realmente, pues, es un poco complicado asumir eso automáticamente. Asimismo, por ejemplo, en el hombre de paja sería como decir a una persona, no, es que si tú no eres vegetariano, es porque tú estás a favor del sufrimiento animal. O sea, lo estás como llevando si tú no estás a favor de mi postura es porque tú eres un villano. Eso es más o menos a lo que apunta el hombre de paja, de que se le puede quemar el rabo, por decirlo de alguna manera. Pues que hiciéramos una especie de ejercicio práctico en el cual justamente lo que vamos a hacer es debatir un poco. Sí. Entonces, a continuación, pues Julián, que es nuestro moderador el día de hoy en esta charla, se encargará como de repartirlos en unos grupos y en cada grupo van a tener un tema de debate. ¿Sí? Entonces, al entrar al grupo, lo que van a hacer es que se van a dividir como en dos, los que van a estar a favor, los que van a estar en contra, van a dialogar y van a ver qué surge de ese diálogo, qué argumentos, qué refutaciones, qué consensos y todo esto. Y van a escribir una pequeña síntesis de ese debate en un Jamboard, que también Julián les va a escribir el link del Jamboard aquí en el chat antes de enviarnos a los grupos.
Claro que sí, Luis. Sí, y ya los voy entonces. Lo que nos decía Luis, vamos a repartirnos por unos grupos. En cada sala está el nombre del tema que les va a corresponder y también pues les vamos a compartir el enlace de Jamboard donde podemos colocar nuestro argumento a favor. Yo creo, Luis, que podemos ir mostrándoles más o menos cómo es la actividad de Jamboard para que ellos más o menos tengan una idea de cómo participar en este muro. Bueno, en el Jamboard están, pues van a encontrar en cada, por decirlo así, diapositiva o página un tema diferente. Y van a encontrar esta estructura que es realmente muy sencilla. Aquí pueden poner un cuadro de texto o pueden poner una pequeña nota en la cual hagan como una especie de síntesis de cuáles fueron las argumentaciones a favor del tema o de la premisa y cuáles son las argumentaciones en contra. Y van a escribir el consenso al que llegaron. Cuando los separen en los pequeños grupitos, en las salas aquí, la idea sería como que habilitaran sus micrófonos y dialogaran con respecto al tema, dependiendo como de la postura o la posición en la que vayan a estar. A medida que vamos viendo los temas, le voy a pedir al grupo que, pues, que se tomen el micrófono con completa confianza y nos hablen un poco como de lo que lograron conversar y lo que lograron discutir ahí en su grupo. Empecemos entonces con el tema número 1, educación en casa. El grupo puede, por favor, compartirnos cómo fue su discusión. Bueno, ahí estamos. Alexander, otro muchacho que llamaba Steven, pero yo creo que se salió, y Doris, que es profesora. La verdad, la discusión casi fue principalmente entre Doris y yo. Ya al final, Alexander dio su argumento a favor de la educación en casa, y, pero los argumentos en contra fueron los que dimos Doris y yo, que es la atención en clase presencial es mejor, puesto que uno cuando está en la virtualidad, uno lo que hace es se desconcentra mucho más fácil, abriendo otras ventanas, estudiando desde la cama, se queda dormido, juega con el perro, va y toca al gato, sale al balcón, esto y lo otro, ¿cierto? Uno habla con el familiar, con el otro, etcétera. Dos, uno de los mayores miedos eh, de las personas para enviar a sus hijos a vacunarse, es que a vacunarse al colegio, es que no están vacunados y de pronto se pueden contagiar y los contagian a sí mismos o se puede morir pues el niño, tanto sus familiares. Entonces ya como hay mayores posibilidades de vacunación, es más fácil enviar a los niños sin miedo, sin ese temor como de que me voy a contagiar o ellos se van a contagiar, puesto que ya el riesgo disminuye mucho, incluso el riesgo de mortalidad. Tres, el aprendizaje no es de la misma, creo que dice calidad. Entonces, es eso. Ya al final, Alexander nos estaba exponiendo su argumento como un argumento a favor de la educación en casa, y es que él nos decía que uno en la casa puede aprender mucho más, puede aprender los temas que más le interesan. Puesto que cuando uno está de pronto en un colegio, uno se ve obligado a ver un penso en unas materias que son obligatorias y que no pueden causar ningún interés en mí. Entonces ya estamos ahí, estamos ya compartiendo ideas. Por ejemplo, Doris y yo le estamos respondiendo como algunos argumentos en contra de lo que él estaba pensando. Y íbamos a ponerlo el consenso, pero ya se nos acabó el tiempo. No sé si Doris quiere agregar algo, o el mismo Alexander, si ya puede hablar. Me parece excelente. También vemos que, por ejemplo, tenemos una perspectiva de cómo nosotros sí fuimos a, pues toda nuestra vida fue como educación presencial. Incluso dices que Osiris es maestra, entonces como obviamente tenemos como esa tendencia a apoyar más este lado, o sea, pues de estar en contra de la educación en casa. No sé si quieras, incluso tú mismo así, como el primer consenso o la primera conclusión que se tenga a la cabeza al comparar ambas posturas. Pues no, digo que ambas posturas lo que reflejan un poco es lo importante que es estudiar, porque tanto él que dice como estudiar en casa y nosotros como estudiar en presencialidad, decimos la importancia del estudio para el desarrollo de las personas.
Y ya esto se haría dependiendo de los intereses, que es por ejemplo lo que nos hablaba Alexander. Porque a pesar de que uno muchas veces en las clases presenciales y en la escolaridad uno tenga que ver materias obligatorias, no porque sean obligatorias significa que son aburridas, sino que también pueden causar interés en el estudiante y pueden ser la luz de sus vidas porque, por ejemplo, puede descubrir que las matemáticas es lo que les gusta o el español y esto y lo otro. Yo digo que un consenso sería la importancia de la educación para el desarrollo de la persona. Incluso es interesante esto último que mencionabas, porque pensemos en los que le mencioné ahorita acerca de la falacia de tomar el todo por la parte o la parte por el todo. En las materias del colegio, muchas veces, si nos dan un tema que no entendemos o nos lo dan de una forma como que la hace muy incomprensible para nosotros o que se nos hace algo aburrido, entonces como que muchas veces le podemos fastidiar toda la materia o a toda esa área del conocimiento en general. A mí me pasaba un poco con matemáticas, de que, bueno, me dan unas ecuaciones que yo no entendía, entonces le cogía un poco de fastidio a la matemática y un poco de distancia, que es esa falacia que les mencionaba de, bueno, por una parte estoy rechazando un todo y tal vez no debería hacer eso y replanteármelo de otra forma. Por otro lado, también quería mencionar, por ejemplo, en el argumento de que ponen de que la calidad, del asunto de la calidad, tal vez es un poco caer en la generalización, porque incluso uno de los argumentos que se usa más comúnmente para hablar de la educación en casa en vez de educación escolar es que los currículos de las escuelas pueden estar muy atrasados. Pues más en el contexto colombiano vemos que a veces los currículos son muy repetitivos o que son muy automatizados y están un poco atrasados, mientras que en otras herramientas de aprendizaje virtual podemos encontrar cosas un poco más de mayor calidad. Lo que sí, digamos, tendría más calidad en las escuelas puede ser como ese contacto persona a persona o entre los estudiantes. En todo caso, me parece excelente tu consenso. De hecho, creo que debido a eso sabemos la importancia de la educación. Es que estamos hoy como en este espacio participando. Muchas gracias, muchachos. Ya pasemos No entonces sé, al segundo tema. Por aquí veo que mencionan los eSports. Casualmente he visto algunos partidos por ahí. ¿Nos pueden compartir un poco cómo fue su discusión y a qué consensos llegaron y todo eso? Buenas, buenas tardes. Buenas. El grupo de nosotros éramos Jacqueline y Teresa, pues y yo. Tuvimos una conversación bastante enriquecedora entre todos y iniciando porque pues ahí pusimos los argumentos a favor y en contra. Empezamos por los que iban en contra, que son creo que muy notorios en cuanto a, digamos, que uno muchas veces ve los videojuegos de celulares y demás como los niños siendo los adictos a estar sentados y aislados en sus habitaciones. Incluso hay juegos que promueven adicciones y ludopatías, pues hay gente que gasta dinero real, de verdad, en juegos comprando cosas que, pues, que en realidad no existen porque son cosas simplemente virtuales. Las famosas microtransacciones. Las microtransacciones y las loot boxes, y que en últimas a veces promueven como una deficiencia en la comunicación física, pues como personal, en eso de relacionarse de manera cara a cara, y a veces también genera alteraciones en la salud física, pues por estar todo el día sentado o aislado, y alteraciones incluso en la salud mental muchas veces. Ya dando unos argumentos a favor, entramos a hacer un paralelo, comparando lo que definimos como un deporte tradicional y un deporte virtual, pero desde el punto de vista del profesionalismo o la aplicación o el nivel de entrega, bueno, de alguna forma como lo quieran integrar, pero en principio es eso, porque digamos que así como hablamos de deportes tradicionalmente como el fútbol, mundiales, Juegos Olímpicos y demás, hay una gran tendencia social, que fue uno de los puntos, a jugar, pero a aplicar eso a grandes eventos también, con recompensas, con dinero, inversiones también pues de ciudades y demás, porque les conviene el beneficio que les trae en cuanto a personas que van, se alojan, están en restaurantes y demás. Y por el lado de que así como los jugadores profesionales de los deportes tradicionales se cuidan en cuanto a salud física y mental, los jugadores de estos nuevos eSports, como los han denominado, también tienen que tener esos cuidados porque
pues si yo estoy jugando para un equipo profesional, así como uno juega para el Real Madrid o el Barcelona, está jugando para un equipo de algún juego, League of Legends o el que conozca, Call of Duty, que es como uno más sonado, ellos también, o sea, tienen una responsabilidad porque tienen contratos, tienen, o sea, hay dinero de por medio y todo eso, entonces a todo el mundo le conviene que estén bien. Y el consenso al que llegamos fue eso mismo, que hay cierto paralelismo, así como en la grafiquita que pusimos al lado, que construimos ahí, y es que a medida que aumenta el profesionalismo de, digamos, entre los deportes tradicionales y los deportes virtuales, como que hay un cierre y disminuye el sesgo. Y los deportes tradicionales que están como en azulito, si bien uno puede ser menos profesional en ellos, como que tienen menos impacto, o sea, como que son más beneficiosos, aún así, digamos, el paralelo es, por un lado tenemos un niño que no juega en un equipo profesional, no gana dinero, sino que solo está con el celular sentado jugando el juego que haya. Y por otro lado, no sé, alguno de nosotros que haya salido a hacer una caminata, o sea, no trekking, una caminata, que haya salido a jugar un partidito de fútbol, no un partido en el estadio. Entonces, como que ahí la brecha se abre más, en ese nivel como más de principiante. Y es donde encontramos ya los problemas. Y muchas veces esa razón por la que está la contrariedad de llamar deporte como tal a los deportes virtuales. Pero creo que en últimas sí llegamos al consenso de que un eSport en últimas es que es este nivel profesional, como decir la liga o los Juegos Olímpicos. Es un deporte y una actividad creativa que desarrolla el cerebro y aparte es la tecnología, porque toca aprender a jugar, toca saber cómo jugar y aparte es necesario la indumentaria y en este caso es el computador, los mouse, que sean más rápido, entonces también como que aumenta el desarrollo tecnológico. Y así como un dato al aire, digamos que todo lo que estamos viviendo ahora de poder analizar datos a gran escala viene favorecido por el hecho de que se hayan aumentado pues como el consumo de videojuegos, porque la gente quiere que se vea más realista, la gente quiere que haya realidad virtual y demás. Entonces todo eso Más ha aumentado mecánicas, más físicas. más mecánicas, las físicas, que se pueda romper una pared y se va rompiendo si no solo se cae. Entonces como que todo esto ha ayudado a que se implementen mejores computadores y esos mismos computadores son los que ahora nos sirven, o bueno, esa composición ahora nos sirve para analizar datos, para ver cosas de proteínas, para el Excel y toda esta cantidad de cosas. Entonces, en últimas, es como resumido en esa grafiquita que tenemos ahí al fondo. Lo que me parece excelente de esta discusión que nos estás presentando es justamente que hay un balance excelente como entre argumentos a favor y argumentos en contra, que son cosas que muchas veces, o sea, que a la medida que uno los va viendo y uno los va contrastando, uno va diciendo, bueno, tal vez no había tenido en cuenta esta perspectiva o esta cosa. Y entonces es muy bueno este balance que tienen. Y incluso recordando lo que mencionamos en la presentación acerca del perspectivismo, aquí vemos muchas perspectivas. Vemos que hay una perspectiva desde lo psicológico, desde lo económico, desde lo social, desde muchas cuestiones. Incluso eso mismo que tú decías acerca como del mejoramiento de la tecnología, una persona como que tenga una perspectiva más ambientalista podría contraargumentar diciendo, mayores computadores con mayor rendimiento es igual a más consumo de energía, es igual a, digamos, un poco más de contaminación. Entonces, nos sirve, o sea, de forma excelente, de forma paradigmática, para ver que independientemente del tema, siempre podemos tener más perspectivas, más formas de verlo, y se complementó excelente en este consenso. Muchas gracias por compartir esa conversación que tuvieron. Veamos el tema número 3. Creo que en este habían pocas personas, pero aún así veo que tuvieron una muy buena discusión. ¿Qué nos pueden decir acerca del tema, muchachos? Hola, muchachos. Vivir con Rumi. Listo, sí, yo puedo comentar al respecto. Pues nosotros estuvimos inicialmente discutiendo a partir de las distintas experiencias han sido variadas. Por ejemplo, veíamos que algunos o uno había convivido pues con personas conocidas, mientras que otro con desconocidas inicialmente, y eso pues compone toda el enriquecer el panorama en cuanto a que son diversas las experiencias. Estuvimos tres personas, Angie, Juan y mi persona. Entonces, en primer lugar, vimos pues desde el aspecto social que podía ser una oportunidad
precisamente para reconocer al otro, así fuera un extraño, y quizá encontrarlo como un amigo o incluso aliado en la vida. De ahí el caso, pues, que seguro nos ha pasado muchas veces y convivimos con algunos, pues no solo se trata de ese momento, sino que quedamos o de amigos o de conocidos y eso se posterga por toda la vida. O de También como enemigos, ventaja, hola. ¿no? O el caso contrario de que personas queden de enemigas. Ah, bueno, seguramente. También pues en cuanto a convivir con conocidos, en este caso está el hecho de la confianza o incluso pues con extraños en que se puede desarrollar y hay al respecto. Y como tercer argumento a favor está el que facilita las cosas, sobre todo en cuanto a lo económico, pues también es fundamental. Y ya en cuanto a los argumentos en contra, pues está sobre todo el hecho de la convivencia, en que pues no vamos a coincidir en los hábitos, en el aseo, en el orden, y de pronto a veces no faltará quien irrespete al tomar lo que no le pertenece, y bueno, y ante todo esto, pues llegamos a la conclusión de que sin duda es un tema ventajoso desde lo económico y lo social, pero eso sí, aclarando y estableciendo desde el inicio reglas de convivencia para procurar precisamente una armonía en el espacio. A mí me parece excelentemente balanceado como, pues, así se vean más argumentos a favor, sabemos que ese argumento en contra realmente tiene un impacto muy grande y es muy amplio y abarca muchas cosas. Y veo que también tomaron varias perspectivas. Incluso yo cuando estaba planteando este tema, que me interesa a mí también porque he vivido también con roomies, siempre pensaba más como en la cuestión puramente psicológica, realmente pues en una sociedad que muchas veces la gente se siente muy sola o para personas que, pues, que les toca viajar, esta forma de convivencia es como una forma de cortar con esa soledad y me parece excelente la discusión que se llevaron ahí y también el consenso que están estableciendo. Veamos el cuarto tema. ¿Qué nos pueden compartir las compañeros y compañeras acerca de este tema? O tal vez son muy tímidos o se habrá desconectado. Casos que por aquí nos ponen No, bastantes. hola. Ah, hola. Pues en el caso del tema número 4 de remedios naturales, perdón, remedios tradicionales, estábamos Dana Gómez, Rubén Castrillón, sí, Sara Quiroz y mi persona Sara Cardona. Nosotros ahí básicamente empezamos como a hablar como de los remedios ancestrales, los remedios históricos, esos de los que nos hablan nuestros abuelos, nuestros tíos, de cómo esos remedios tradicionales curaban enfermedades, quitaban dolores y paraban muchas personas y también cómo veíamos eso ahora con esta eh, pandemia, con esta enfermedad de ahora, cómo algunos remedios tradicionales naturales ayudaban como a mitigar un poco esos dolores que causaba esta enfermedad, incluso como a curarla. Entonces eso nos llevó como a varios argumentos en contra y a favor. A favor, los argumentos a favor que nosotros sacamos fueron que los remedios ancestrales o tradicionales nos han llegado a que lo natural siempre será favorable para el hombre, que históricamente lo natural siempre ha estado en las culturas afro e indígenas, y los remedios tradicionales o naturales son menos agresivos para el cuerpo. A esto nuestros dos compañeros como que nos sacaron los argumentos en contra y es que lo natural no siempre va a curar todas las enfermedades y que hay ciertas plantas que no son buenas para el cuerpo humano y eso es algo real. Eso es algo real y que incluso llevaba a más argumentos en contra y más argumentos a favor. Pero entonces llegamos como a un consenso, a una conclusión de que a través pues de esas dos medicinas, lo natural, lo tradicional y lo científico, por así decirlo, se podían como fusionar, perdón, para lograr obtener remedios menos agresivos para el cuerpo, pero con una total funcionalidad. Me parece muy interesante ambas posturas y me parece muy interesante lo que dices de que, bueno, cuando sale un argumento da paso como a generar más
más y más y más, y es algo que suele pasar, pues, de hecho es como una de las partes más picantes y más valiosas de realizar este tipo de ejercicios, tanto para estudiar o incluso para hacerlo por uno mismo. Les voy a confesar que yo cuando me ponen a estudiar un tema para la universidad, yo lo que hago es que veo, pues me lo planteo como si fuera un tipo de debate. Veo lo que está a favor, lo que está en contra, y siempre como así me ayuda como a que vayan surgiendo más ideas con respecto a esto. Y esto, el asunto de los remedios tradicionales, de hecho lo puse porque es un claro ejemplo de lo que es un falso dilema. Realmente no tienes que estar a favor o en contra de ello, puedes llegar a ese exacto consenso al que ustedes llegaron, que me pareció muy bacano, de cómo se van combinando, ¿cierto? Cómo combinar lo que ya por experiencia se va confirmando de que sean remedios tradicionales que no tienen mucho impacto y todo el asunto. Me pareció muy bacano. E incluso estaba pensando, estaba atento, y con este tema como con otros, uno podría tender mucho como a llegar al punto de poner falacias para uno tratar de justificar sus asuntos, pero veo que ustedes en las conversaciones como que fueron muy cuidadosos con eso. Probablemente ni siquiera fue por la presentación que les realicé, sino porque ya tendrán el hábito de antemano como de mantener esta escucha activa y toda la cuestión. Entonces me ha gustado mucho ver como que lleguen a consensos tan bien establecidos y las perspectivas que se tocan en cada uno. Eh, con eso lo que trato de realmente decirles es que muchas gracias por participar del espacio. Les quería enseñar rápidamente que habían otros temas que estaban ahí, que desafortunadamente es como que no hubo los suficientes participantes para tocarlos, pero que eran también interesantes. Por ejemplo, teníamos el tema de seguridad para mascotas, de seguridad social, como bueno, el sistema de salud del país debería también acoger a las mascotas que tenemos, aunque eso represente un gasto extra. Un tema como para que se vayan pensando, porque pues en otros países es como un asunto que sí se está discutiendo a nivel público. O el tema de los fantasmas, que realmente este era uno de mis favoritos y venía tratando de pensar, bueno, qué tipo de argumentos me darán a favor y en contra de la existencia de los fantasmas, todo eso. Para finalizar, quería mostrarles tal vez como las referencias en las que me basé, más que nada como para definir lo que es el debate y lo que son las falacias. La mayoría de esto, como les dije al principio, viene más que nada como de mis experiencias y de cómo me ha ayudado un poco como a afrontar la vida académica. Y quería mostrar mis datos de contacto en caso de que quieran, pues de que tengan alguna pregunta luego para hacerme sobre este tema y todos esos asuntos. Y aprovecho para invitarlos a que en este espacio de Aprender desde casa van a seguir dándose otras charlas con otros temas diferentes, entonces que quedan cordialmente invitados a participar de cada una de ellas, y en un futuro ustedes mismos incluso pueden ser los panelistas o los talleristas, y estaremos encantados de brindarles el espacio y escucharlos. Bueno, no decía que Luis, muchas gracias por compartirnos estos conocimientos. Yo creo que pasamos un rato agradable, salimos de la rutina, hablamos de unos temas también que pudieron ser muy interesantes. No, muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Como nos decía Luis, recordarles que el próximo jueves 23 de septiembre estaremos con otros talleres de esta estrategia de aprender desde casa. Uno de ellos es el Ponte los audífonos, el podcast al servicio del aprendizaje. En este encuentro vamos a conocer un poco de lo que es la importancia de los podcasts y de pronto también mirar cómo podríamos realizar alguno y utilizar algunas herramientas. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por participar de este espacio y que tengan entonces una linda tarde y hasta luego.